El tema migratorio en los Estados Unidos siempre ha dado de qué hablar. Sin embargo, en tiempos recientes la discusión se ha puesto bastante polémica y bastante caliente debido a que estamos viendo un incremento muy importante en los crímenes cometidos por migrantes mayormente indocumentados, sobre todo en estados en donde se les ha prestado una cantidad enorme, ¿no?, de servicios y beneficios pagados, por cierto, por los contribuyentes de los Estados Unidos. Una gran parte, un gran número, ¿no?, de estos inmigrantes vienen de Venezuela y de hecho hace algunos meses las propias autoridades de los Estados Unidos denunciaron que el régimen de Nicolás Maduro estaba liberando criminales comunes para enviarlos a los Estados Unidos y de esa manera incluso desestabilizar el país. Hoy vamos a tocar el caso de un venezolano muy particular que en el estado de Nueva York está cometiendo estragos y yo creo que este era el sueño, ¿no?, que añoraba con tanto deseo Hugo Chávez, y este es el nuevo hombre que tanto quería crear. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Sin lugar a duda, acá en los Estados Unidos, un tema que siempre está en la discusión pública, que siempre forma parte de las propuestas políticas, ¿no?, que pretenden implementar quienes llegan, bien sea a la Casa Blanca o incluso a cargos menores en el Senado o en la Cámara Baja del Congreso, justamente porque representa un problema tan grande o es algo que genera tanto de qué hablar, tanta polémica, tanta división. Bueno, es un tema muy delicado y siempre está en constante discusión en este país. Pero evidentemente la corriente, por llamarla de alguna manera antimigrante, si se puede utilizar el término, cobra mucha más fuerza cuando hay individuos que vienen de otros países y se aprovechan, ¿no?, de la situación, del sistema e incluso de los propios ciudadanos de este país, bueno, para cometer sus actos vandálicos. Esto va desde venir acá a vivir del Estado y a pedir dinero hasta casos más graves como el que vamos a estar ahondando en este programa. Y sobre todo hemos visto un incremento en estos que han llamado estados santuarios, ¿no?, en donde en el pasado se decía abiertamente, acá los recibimos, a los migrantes indocumentados, que ni siquiera sabemos quiénes son. Acá los recibimos, vénganse para acá. Mientras los estados fronterizos, bueno, siempre han tenido esta problemática y de hecho tienden a ser los más duros justamente en el tema migratorio porque son los más afectados. Veíamos como estados como Nueva York más bien hablaban en contra de las políticas antimigrantes y decían, bueno, acá son más que bienvenidos. Lo que ha ocurrido es que justamente por esa retórica hemos visto que muchos de estos migrantes, repito, que ni siquiera sabemos quiénes son, se están yendo a Nueva York. Y la mayoría de las historias de migrantes criminales ahora están viniendo de Nueva York. Y los que no se van, bueno, son enviados por los gobernadores de Texas o de Florida cuando tienen la oportunidad. Recientemente salió un reporte, o una noticia, mejor dicho, de el New York Post, en donde habla de un individuo venezolano, aquí lo tienen en pantalla, se llama Daniel Hernández Martínez, tiene 29 años, esta joyita, ¿no?, que tienen en su pantalla, y que ha sido arrestado 7 veces por 14 acusaciones distintas. Y ustedes dirían, bueno, ha sido arrestado 7 veces, ¿no?, como cualquier otro criminal quizás. Pero acá lo que llama la atención es que este individuo no tiene sino apenas 2 meses en los Estados Unidos, llegó a finales de junio, ¿no? O sea, que usted la cuenta, julio, agosto, recién estamos comenzando septiembre. Y en ese corto periodo de tiempo es que hemos visto
que bueno, él ha mostrado la calidad de persona que es, lo que viene a hacer a este país, y aún así, bueno, lo logró hacer más de una vez justamente porque hay demasiadas fallas en todo el sistema. Antes de describirles qué es lo que ha hecho este individuo, quiero recordar lo siguiente. El tema migratorio, no, o el sistema migratorio, mejor dicho, está colapsado desde hace rato. Esto no es algo nuevo, pasó en esta administración, pasó en la anterior a esa, pero cada vez parece que se va empeorando y sobre todo cuando se tiene una retórica falsa, ¿no? De que acabamos de recibir a absolutamente todas las personas. Esto ha llevado a que las personas que están pasando por la frontera o una gran parte de ellos, en algunos casos los detienen un rato, ¿no? Y los liberan a las pocas horas, quizás a los pocos días, sin siquiera saber realmente a quién es que estás liberando en territorio norteamericano. Repito, por eso es que hemos visto que ha habido un incremento, por lo menos en las historias, ¿no? De migrantes que ahora están cometiendo crímenes. Este tipo de situaciones, lamentablemente, ¿no? Lo que hace es promover más bien este tipo de migración, la migración irregular. Porque esta gente, bueno, comete cualquier cantidad de actos. Estados Unidos no sabe ni siquiera dónde están, pero pueden pasar y se pueden quedar en los Estados Unidos. Mientras que la persona que quiere hacer todo por las de la ley, que quiere hacer absolutamente todo siguiendo los pasos correspondientes, entonces lo que se le colocan son trabas, ¿no? Para evitar que consiga algún tipo de estatus de manera legal. Y eso evidentemente, bueno, es una crítica al sistema que promueve este tipo de comportamiento. Y tenemos lamentablemente ahora los venezolanos, que es uno de los grupos que más migra, este tipo de representación tan digna, ¿no? Tan destacada, tan única y tan particular, cometiendo crímenes en estados como Nueva York. ¿Qué ha hecho este individuo que les coloqué en pantalla, que ya se los voy a colocar? Daniel Hernández Martínez, de 29 años. Él llegó el 27 de junio de este año y ya el 28 de junio estaba cometiendo su primer crimen. ¿Qué hizo el 28 de junio este individuo? Bueno, robó un frasco de Nutella, unas sandalias, afeitadoras y loción para el cuerpo. Tras haber cometido esto, lo que llaman acá shoplifting, es un hurto, ¿no? Lo metieron preso y lo liberaron. Tras ser liberado, robó un kit de herramientas, volvió a las mismas prácticas. Y posterior a ello, pasó del hurto al asalto. ¿A qué me refiero con esto? Porque, bueno, pasó de sencillamente ir a una tienda, ¿no? A adquirir algunos artículos de manera ilegal, robándolos, ahora a hacerlo de manera armada. Y bueno, su tercer acto fue el asalto, como les dije, para conseguir pasta dental y chuchería. No, papitas, estos chips. Chuchería de esta salada. Lo que sucede es que la persona a la que amenazó con un cuchillo, porque era lo que tenía, resulta que era un policía encubierto. Esto hizo que lo metieran preso una segunda vez. Ahí vienen qué pasó. Fue liberado nuevamente. Señores, recuerden que esto es en un periodo de 2 meses, nada más. Posterior a este asalto al policía, atacó a Jeffrey Bragg, o Bragg, no sé cómo se pronunciará el apellido, con una rueda de bicicleta. Le lanzó una rueda de bicicleta. ¿Quién es este individuo? Bueno, Jeffrey Bragg es un periodista que estaba documentando la situación de los migrantes que estaban allí. De hecho, ya había entrevistado a ese individuo que están viendo en pantalla. Y bueno, de la nada decidió agredirlo lanzándole una rueda de bicicleta, ¿no? Y hiriéndolo. Y él evidentemente metió la denuncia ante las autoridades y a eso de una semana más o menos, después de la denuncia que hizo, lo meten preso una tercera vez. Adivinen qué pasa. Después que lo meten preso una tercera vez, lo liberan nuevamente. Un individuo que ya está mostrando que tiene una tendencia clara hacia la criminalidad, ¿no? Hacia la violencia, que ni siquiera es ciudadano de este país. No es que, bueno, no se pueden deshacer de él porque a él lo protegen las leyes de este país, X, Y o Z. Es alguien sin ningún tipo de estatus que se encuentra en territorio norteamericano cometiendo crímenes. Y así es como funciona lamentablemente la justicia en Nueva York, ¿no? Para persecución política sí funcionan de manera eficaz, rápida,
meten cualquier cantidad de acusaciones para que la pena sea lo mayor posible, pero para individuos como estos, que son violentos, que son un peligro para la sociedad, que están amenazando la tranquilidad y la estabilidad, disculpen, de los ciudadanos que viven en ese estado, en Nueva York, en la ciudad específicamente, entonces, en el caso de él, no toman las medidas correspondientes. Luego de haber atacado al periodista, atacó a una mujer, la jaló del cabello, la arrastró por el piso y comenzó a patearla. Ese individuo que está allí. Posterior a eso, amenazó a un extraño con una cadena. Fue una amenaza, no llegó a mayores. Lo agarraron también tratando de robarse bicicletas, ¿no? Utilizando, bueno, algunas herramientas, quizás del kit de herramientas que se había robado más temprano. Y la última que hizo fue que pidió asistencia médica, no sé si mental o de otro tipo, pero bueno, requirió asistencia médica. Se la estaban dando, lo llevaron a un hospital, ¿no? Y mientras el policía le estaba cambiando las esposas, bueno, porque evidentemente estaba preso ya sabiendo cómo era, lo agredió. Lo pateó en la parte superior del brazo y le estaba pisando los pies con fuerza. Ese individuo que ven en pantalla. Esto es una muestra además, no solo de la decadencia de la sociedad venezolana, que bueno, ya evidentemente ahorita está saliendo cualquier tipo de individuo, porque evidentemente está el venezolano que es trabajador, el venezolano que quiere buscar un futuro mejor, que me atrevo a decir que es la mayoría. Yo no creo que esta gente nos represente mayoritariamente, pero en vista que están estas olas masivas migratorias, y repito, incluso hubo denuncias por parte de las propias autoridades de los Estados Unidos que el régimen venezolano estaba liberando criminales comunes para traerlos acá a los Estados Unidos. No es de sorprenderse entonces que salga este tipo de basura de Venezuela y estén llegando a otros países. Esto lo sufren en otros países de Latinoamérica, en Colombia, en Chile, en Perú. Han agarrado miembros, por ejemplo, del Tren de Aragua. En la propia frontera de los Estados Unidos han agarrado miembros del Tren de Aragua queriendo pasar. Pero bueno, este es un caso muy particular de un individuo que evidentemente es violento. Y esto es lo que yo pienso cuando uno recuerda El Hombre Nuevo, ¿no? Del que tanto hablaba Hugo Chávez, que evidentemente él lo mencionaba basándose en las enseñanzas de su ídolo Carlos Marx, que justamente hablaba de la creación de un hombre nuevo que no tuviese ambiciones, que no tuviese la necesidad material que tenemos los seres humanos, ¿sabes? Que no vea el capitalismo como una vía para poder sobrevivir, sino que de manera, no sé, voluntaria y solidaria, bueno, decida trabajar muchísimo para no mejorar su estándar de vida y poder mantener a la cuerda de vagos que no quiera trabajar, pues. Esa es más o menos la visión que ellos tenían. Y yo cuando me hablan del nuevo hombre, pienso en individuos como estos, gente que no quiere trabajar, gente que no quiere hacer absolutamente nada, sino que quiere vivir la vida, o sea, quieren tener cierto estándar de vida, pero viviéndola desde la irresponsabilidad y sin ningún tipo de compromiso alguno, ¿no? O sea, la irresponsabilidad a la orden del día. Y esto es una muestra, bueno, de lo que es el sistema de justicia en estos estados, que lamentablemente la gente no, quienes se encargan, ¿no?, de impartir la justicia, no se abocan a las funciones para las cuales supuestamente están ocupando los cargos que sean que estén ocupando, ya sean los fiscales, ya sean algún tipo de jueces, incluso los mismos policías. Pero bueno, los policías vemos que se ven con las manos atadas porque incluso los agreden y no pasa nada. Y en eso lamentablemente se convierte un estado cuando no hay ni ley ni orden. Un desastre. Una cuestión en donde, bueno, cada quien hace lo que le da la gana y el que paga es el ciudadano de bien, el ciudadano que sí se comporta de la manera correcta. Sumado a esto, quiero hacerle otra crítica al sistema migratorio, más allá de lo que dije de que promueven este tipo de comportamientos, porque evidentemente le colocan trabas al que lo quiera hacer siguiendo los pasos correspondientes. Cuando uno habla, y se los dice a alguien que es por inmigración, de querer justamente recibir gente de otros países, incluso sin ser especializados, uno lo que quiere es gente que trabaje. Acá hay muchos trabajos que los locales no están dispuestos a hacer, que los hacen migrantes. Eso es normal verlo. Y en el caso de gente más especializada, bueno, también obviamente tú te quieres robar los cerebros de otros países, ¿no?
Entonces tienes las dos. Yo no pienso que nada más haya que apuntar a la gente con títulos y con cargos muy especiales, porque hay gente, bueno, dispuesta a traer una mano de obra para trabajos quizás un poco más, no tan técnicos, ¿no? Trabajos que no requieran ningún tipo de preparación académica o especializada. Y bueno, si vienen a trabajar, bienvenidos sean. Pero como el sistema migratorio, además de permitir que pasen, que haya una irresponsabilidad, individuos que ni siquiera sabemos quiénes son, que no sabemos si son criminales en sus países, que no sabemos si tienen antecedentes de algún tipo, no sabemos si eran ciudadanos de bien o ciudadanos de la peor clase, ya eso es una irresponsabilidad enorme, pero además permitirle permanecer en suelo de los Estados Unidos después que cometan el primer crimen. Allí ya está haciendo antecedentes en este país. Y si tú estás apuntando a recibir el mejor tipo de migrantes, ¿no? Repito, independientemente de que tengan títulos o no, que hagan un trabajo técnico o un trabajo nada técnico, no puedes aceptar que tengan ningún tipo, que cometan ningún tipo de crímenes, por muy tonto que sea. Desde el primer crimen que hizo este señor, que lo hizo al día siguiente de haber llegado, llegó el 27 de junio, ya el 28 de junio estaba robando, ¿qué fue lo que les dije? Nutella, sandalias, afeitadoras y loción para el cuerpo. Ya en lo que eso pasó, debe haber sido suficiente motivo para expulsarlo de este país, porque él ya te está mostrando cuáles son sus prácticas, cuáles son sus valores, qué es lo que él hace en Venezuela. Porque eso no fueron mañas que agarró cuando entró a los Estados Unidos. Eso evidentemente, bueno, es la naturaleza de este individuo, que no entiende de ley, que no entiende de orden, que no entiende de vivir de manera civilizada, ¿no? En una sociedad en donde se respetan ciertas normas, sino que es un malviviente que en este caso lamentablemente comparte nacionalidad conmigo y con los más de 7 millones de venezolanos que hemos sido forzados a abandonar el país. Pero bueno, el sistema migratorio acá premia a los que se portan mal desde el inicio, desde cómo entran, ¿no? A ellos los premia porque sí les permite permanecer en el país, y a los que quieren hacer todo bajo la ley, entonces a ellos más bien se le colocan trabas y los dejan en un limbo, bueno, por los siglos de los siglos, amén. En eso se ha convertido los Estados Unidos. Y esta es la clase de personas que ahora está llegando a este país. ¿Por qué? Porque evidentemente un criminal que ve que no hay ningún tipo de registro, de orden respecto a quién entra y quién no, y vaya que han deportado a un gentío, ¿no? Pero también dejan pasar a un gentío sin ningún tipo de chequeo real y les permiten permanecer después que cometen estos actos. Entonces, evidentemente, si yo soy un criminal, bueno, mejor robo en dólares que en bolívares, o que en pesos colombianos, o pesos chilenos o argentinos. Porque hasta en eso también sirven las leyes del mercado, ¿no? Mejor robar en dólares y cometer crímenes en dólares, y a gente que tiene más plata que ser un malandro en Latinoamérica. Si acá lo están permitiendo, bueno, chévere. Yo también como criminal me iría, y me iría a Nueva York incluso, porque bueno, allá ya se ha vuelto de moda eso. Y el Estado además te paga vivienda, o sea, bien sabrosa este estilo de vida. Qué asco este comportamiento, qué asco tener que compartir nacionalidad con estos individuos, y nosotros como venezolanos tenemos que ser los primeros en denunciar este comportamiento, porque vaya que no deberíamos permitir que nos manchen nuestro nombre y que nos empiecen a ver con malos ojos, sencillamente por el comportamiento de unos loquitos que no quieren devolver que primero que dejan entrar, y segundo que no quieren devolver a su país, sencillamente porque el sistema de migración de este país no sirve para absolutamente nada. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo se escriben, le da clic al canal, clic a suscribirse, y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder3.0, y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse, activen la campanita, le den like al video, pero lo más importante de todo es que compartan este contenido y el demás contenido de este canal con sus familiares y amigos, para que ellos también estén bien informados. Recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy. Giro a la derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.